Muchos fueron los legados que dejó Luis Carlos Galán y hoy vamos a hablar con uno de ellos, su hijo menor Carlos Fernando Galán, hoy senador por el periodo 2014-2018 por el Cambio Radical. Senador, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a ti, a todo el equipo y a todos los que nos están viendo. Empecemos con el tema del día. ¿Está Colombia preparada para una posible legalización de la marihuana con fines curativos? Pues preparada yo creo que es difícil porque hay muchos conceptos alrededor de esta idea que no son lo suficientemente explicados. Es decir, esto no es legalizar la marihuana para el consumo, para que la gente vaya a fumar marihuana, no es para eso, es para cierto tipo de problemas, cierto tipo de enfermedades, que requieren de una atención en la cual la medicina, el uso medicinal de la marihuana puede aportar muchísimo. Entonces, yo creo que bajo el control del Estado, para simplemente apoyar a aquellos enfermos que requieren de esta medicina, creo que es una buena fórmula y creo que el país debe buscar lograrlo porque hay muchos niños, por ejemplo, con cierto tipo de epilepsia que solamente con el uso medicinal de la marihuana en gotas pueden lograr recuperar un poco una calidad de vida. Y que tenemos el ejemplo de otros países que ya han adoptado esta medida. Otros países, pero es fundamental que la gente entienda que esa propuesta que es de mi hermano Juan Manuel Galán, no es legalizar el consumo de marihuana, no, es utilizar medicinalmente la marihuana y algunos de los elementos de la marihuana para garantizar que niños o personas con cierto tipo de enfermedades tienen mejor calidad de vida. Y sobre el temor de los ciudadanos, porque en muchos países empezó con fines curativos y ha terminado con fines recreativos y está aprobado en varios estados de la Unión Americana. Bueno, en Colombia es legal el consumo de la dosis personal, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que este proyecto lo que busca es que, por ejemplo, un niño que tiene problemas y que no accede a esa medicina porque es ilegal, entonces tiene que ir a comprar en algún sitio de manera compleja la mamá, peligroso, etcétera, inclusive hacerlo de manera casera para procesar la marihuana para poder dárselo al consumo del niño para que resuelva su problema que tiene de enfermedad. Entonces lo que el proyecto busca es básicamente regularlo, que el Estado controle, regular el cultivo, regular la distribución, que solamente sea para el uso medicinal, y yo creo que es completamente diferente. Yo no creo que sea una puerta de entrada al consumo de otras drogas. En este caso creo que garantiza simplemente es atender a una población que requiere de una medicina como esta. Y que en el caso de las mamás habría que ponerse en esos zapatos para entender que han acudido a todo tipo de medicinas. Muchas lo hacen y muchas van y compran la droga, la procesan en su casa y se la dan al niño para que no tenga los ataques de epilepsia que tiene. Entonces yo creo que si hay una herramienta que existe, que se puede procesar bajo el control del Estado, como es la marihuana, en cierto tipo de presentaciones, pues qué bueno que se haga para que los niños tengan la posibilidad de acceder a esa medicina y no tengan los problemas de salud que tienen hoy. Ahora demos un cambio radical a otro tema y estábamos viendo el discurso de apertura cuando Enrique Peñalosa fue electo alcalde de Bogotá. Lo nombró a usted como artífice de ese sueño. Empecemos de atrás hacia adelante. ¿Cómo se construyó esa plataforma? Bueno, nosotros competimos hace 4 años, Peñalosa y yo. Obviamente él me ganó, pero pues perdimos los dos y perdió Bogotá en cierta forma, fue nuestra opinión. Entonces esta vez desde muy temprano, Peñalosa es una persona que yo siempre he admirado, creo que es una persona que transformó a Bogotá, que conoce Bogotá como nadie, que tiene claro un poco cuál es el proyecto de ciudad que quiere construir a largo plazo. Entonces yo me senté desde muy temprano, antes de que empezara esta campaña, y dijimos, tenemos que trabajar juntos, tenemos que hacer una alianza, trabajar juntos por Bogotá, dejar a un lado las aspiraciones personales y ver cuál tiene posibilidades de ganar y de construir una propuesta para la ciudad y plantearla desde el gobierno. Y entonces desde hace más de un año nos sentamos a pensar eso, y cuando arrancó la campaña mucha gente decía, hombre, Peñalosa ya no, Peñalosa ya perdió muchas veces, y yo decía, hombre, la situación que tiene Bogotá, la crisis que está viviendo Bogotá en temas como la movilidad, como la seguridad, problemas de crecimiento que tiene, etcétera, requieren de una persona con experiencia, que la conozca, y le aposté a eso, le dije, móntese. Él al principio, no estaba decidido. Eso fue un proceso donde él se dio cuenta que la gente sí esta vez lo iba a acompañar. Y poco a poco la gente se dio cuenta, además porque él fue el más claro en plantear sus críticas a lo que estaba pasando en Bogotá. Estaba leyendo y usted mencionó en una entrevista que una de la publicidad a la que más se aferraron fue a las redes sociales, y ahí los bogotanos se dieron cuenta de ese sueño que estaban construyendo, del sueño ahora a la realidad. ¿Cuánto hay? Pues en algunos casos vamos a tardar tiempo. Peñalosa hizo en redes sociales, por ejemplo, una estrategia donde planteó sus propuestas. ¿Y por qué lo hizo? Porque nosotros nos reuníamos con Peñalosa y él le contaba a uno lo que quería hacer. Y uno decía, pero esto hay que ponerlo en el papel, en imágenes, hay que mostrarlo para que la gente entienda qué es lo que quiere. Entonces, por ejemplo, planteaba que la ciudad deje de mirar
digamos, de darle la espalda al río Bogotá, y que como en ciudades como Londres, como París, como Roma, son ciudades que son construidas en cierta forma alrededor de un río, pues en Bogotá también empecemos a pensar en el río como parte fundamental. Aquí es una cloaca que no queremos saber de él porque está contaminado, nunca lo hemos recuperado, no hemos hecho los esfuerzos para hacerlo y queremos que la ciudad crezca hacia otro lado. Hombre, que crezca hacia allá y que lo recuperemos. Entonces, ese tema del río fue fundamental, el tema de los cerros orientales, tener un sendero ecológico panorámico a lo largo de todos los cerros orientales. Era una idea apasionante, pero que si uno no la ponía en el papel y en las imágenes, pues la gente no le iba a conocer, no le iba a entender. Entonces eso se hizo y él ya arrancó desde el empalme que está haciendo a identificar qué tiene que hacer para sacar esos proyectos adelante. Yo no he visto a nadie con la capacidad gerencial de Peñalosa, no lo he visto. Es impresionante, ya está identificando de dónde va a salir cada centavo, cómo va a hacer alianzas privadas en algunos casos, cómo va a hacer recursos públicos exclusivamente en otros, qué entidades tienen que trabajar, qué funcionarios tienen que liderar esas entidades, cómo se tienen que coordinar, en fin, ya está en el empalme dedicado a lograr que esos sueños que nos vendió en la campaña, con esos videos que hicimos en redes sociales, se vuelvan realidad en el mediano plazo para que Bogotá pueda ver en los próximos años un cambio de verdad, de fondo en lo que está pasando. Cuando hay problemas de movilidad, de salud, del sistema de las basuras, de seguridad, ¿cuál debería ser la prioridad? Pues digamos que él le va a apostar a todo al tiempo, obviamente con una estrategia en cada sector de qué es lo más importante en cada sector. Entonces, en temas de movilidad, pues hay que mejorar el SITP, por ejemplo. El SITP es una situación dramática la que vive la ciudad. Hay centenares de miles de bogotanos que tienen que esperar mucho tiempo para que llegue el bus. Les quitaron las rutas de las zonas donde había rutas tradicionales y no les han puesto las nuevas. En fin, eso es una bomba de tiempo. Tiene que mejorar Transmilenio. 2.4 millones de bogotanos se mueven en Transmilenio cada día y el servicio se deterioró porque lo abandonaron. Entonces, él se va a dedicar, fue el padre de Transmilenio, ahora se va a dedicar a recuperarlo. Y él conoce el sistema como nadie, entonces estoy seguro que va a lograrlo. Pero en otros temas es fundamental, en seguridad, por ejemplo, se necesita liderazgo, que la policía esté realmente bajo el mando del alcalde, que el alcalde le exija resultados, que esté encima de ella, trabajar con la justicia, con la fiscalía, en fin. Hay muchos temas, yo decir que la prioridad de él, hay dos temas en particular que la gente está esperando y son resultados rápidos y concretos en seguridad y movilidad, van a ser prioritarios, pero no exclusivos. Él tiene un plan de 100 días en otros temas que tienen que ver con salud, con educación, en todos los temas va a diseñar como un plan de choque. Él hizo pública su felicitación, pero ¿cómo lo vio y qué le dijo a usted tras bambalinas? Pues fue muy emocionante además porque fue una campaña difícil, fue una campaña dura donde él creció muy rápidamente y en julio más o menos ya estaba de primero en las encuestas y el reto era mantenerlo de primero, que no es fácil porque mucha gente le decía a uno, Peñalosa siempre gana las encuestas y al final se desploma y pierde, entonces el reto era mantenerlo. Y durante toda la campaña, digamos, yo lo acompañé mucho, él hace una campaña distinta, él recorre la ciudad en bicicleta, le gusta hablar con la gente en la calle, no le gustan las reuniones políticas donde hablan durante 3 horas, sino le gusta hablar con la gente en la calle y creo que eso cambia por completo la manera de hacer política. Entonces fue apasionante recorrer la ciudad con él, interesante ver cómo conocía la ciudad y pues al final saber que estaba apretada la elección, que no se sabía qué iba a pasar realmente, aunque confiábamos por lo que sentíamos en la calle que tenía un resultado mayoritario, un apoyo mayoritario. Pues fue muy emocionante cuando ya salió más o menos el quinto o el sexto boletín, donde él finalmente pasó a Rafael Pardo y ya quedó de primero y ya después la tendencia se mantuvo. Entonces nos emocionamos todos mucho y nos dimos un abrazo. Finalmente, ¿le impactó el ser elegido Luis Pérez gobernador de Antioquia? Pues no, era cantado, digamos, eso estaba cantado, tenía el respaldo mayoritario. Yo lo que pasa es que consideraba que es una persona que pues y evidentemente hizo una gobernación que generó mucho respaldo, una alcaldía, perdón, que generó mucho respaldo de Medellín, pero yo busco una renovación política y yo le apostaba a gente, digamos, que hacen una política distinta, como Peñalosa, lo que acabo de mencionar, no es un candidato que quisiera entregarse a los políticos y construir su base a punta de apoyo político, sino ciudadano. Yo creo que esa es la fórmula para cambiar la política y por eso la aposté a Peñalosa. ¿Va a seguir de la mano con los 9 concejales? Vamos a trabajar con ellos y con todos los demás, porque yo creo que todos pueden aportar. Ahí hubo propuestas muy importantes de Rafael Pardo y de su equipo, de Pacho Santos y de su equipo que deben ser tenidas en cuenta para que Bogotá trabaje unida, que no trabajemos divididos, sino trabajemos unidos en sacar adelante todos esos proyectos. Senador, muchas gracias, felicitaciones, ese triunfo es suyo. Muchísimas gracias por la invitación.